Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Consenso, estamos en vivo en la pantalla de TV hasta las 13 horas. Con toda la información vamos a presentarles los siguientes títulos y enseguida también al equipo. Ley hojarasca, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General van a buscar dictaminar mañana a las 15 horas. Ley de financiamiento universitario. El gobierno envió al Congreso una modificación. El objetivo es adecuarlo al presupuesto 2026. Esta semana se reúnen varias comisiones a fin de poder abordar temas con referentes en las diversas materias. Esta es la agenda legislativa que en un ratito le vamos a contar qué trae. Hola Silvia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes y nuestros televidentes? Les estaremos contando hoy un poco de qué se trata la ley hojarasca que se va a dictaminar. No está claro que haya sesión esta semana. Muy bien. Tony también ya está, era Silvia y Tony. Me sorprendieron los dos juntos. ¿Cómo andas, Tony? ¿Cómo andas, Meli? ¿Bien? Bien, ¿con qué tema? Hoy vamos a hablar un poco de la propuesta de financiamiento universitario que tiene el gobierno. Recordemos que la semana pasada apeló a la Corte Suprema por el incumplimiento que viene sosteniendo de la ley sancionada el año pasado. Bien, vamos a contarles también porque, bueno, hoy conocimos la noticia del fallecimiento de Luis Brandoni, que fue diputado de esta Cámara, que tenía 86 años. ¿Vos lo conociste? Sí, pues yo estoy acá del año 1992. Tengo hace muchos años de acreditada. Y él fue diputado hasta el 2000... Él fue en 1997 al 2001. Hasta el 2001. ¿Qué época? Exactamente. Logró sancionar la ley de mecenazgo, pero se la vetó el expresidente provisorio porque estuvo en reemplazo de Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde. Y después sacó una media sanción, una ley de teatro que, bueno, que no llegó, no pudo ser votada, pero siempre tuvo muchos proyectos vinculados a la cultura. Él se dedicó en esos 4 años, fue presidente de la Comisión de Cultura también. Se dedicó a ese tema. Igual su trayectoria es la cultura y el arte y fue un actorazo. Sí, pero también un referente de este político, porque del es radicalismo. Un hombre miembro del radicalismo, tenía una amistad personal con Raúl Alfonsín. Exactamente. Fue perseguido por la dictadura militar, fue exiliado, estuvo preso. No, fue perseguido por la AAA. Por la AAA, tenés razón. En el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón. Se tuvo que Pero después se exilió. Después se exilió porque tuvo una amenaza de bomba en su casa. En ese momento estaba casado con Marta Bianchi, de la que tuvo 2 hijas. Tuvo 2 hijas, después tuvo algunas otras parejas. Un hombre que hoy, por lo menos todo el arco, tanto político como artístico, lo recuerdan, como todos lo conocíamos, como un cabrón, que abrazaba fuertemente sus convicciones. Una muy buena persona, dicen todos, refieren todos, una persona... Voy a contar un detalle como periodista. No le gustaba que lo parasen en los pasillos para pedirle una entrevista. Él decía, bueno, llamen a mi despacho y yo los atiendo. No le gustaba esa cosa que tenemos los periodistas de encontrarnos con un legislador y interrumpirlo, pero... fue un legislador, siempre fue un caballero, un legislador muy correcto y por lo menos desde mi perspectiva a mí me marcó la adolescencia con esas grandes actuaciones en La Tregua y en otras películas que digamos que era muy difícil ver y que en la década del 70 tuvieron un gran éxito. Totalmente. Bueno, va a ser despedido hoy en la legislatura porteña. Ya empezaron, de hecho, estos homenajes. Estuvo, recordamos para quienes están desprevenidos, internado una larga semana porque tuvo un accidente doméstico, que todas las personas que tienen más de 80 años están recontraexpuestas a tenerlo, que es que se cayó en su casa. Se golpeó fuertemente la cabeza, esto le produjo un hematoma subdural, que es una acumulación de sangre en la membrana cerebral. Intentaron tratarlo, lamentablemente era previsible este final porque no iba respondiendo a todo el tratamiento que le dieron esta semana, finalmente falleció en el Hospital Güemes.
decía, tanto sus familiares como su círculo más íntimo, Carlos Rautenberg, que estuvo Sí. acompañando a la familia, decía que esto era algo que tristemente se anticipaba. Y ayer, de hecho, todos los periodistas trabajando en la puerta del Hospital Güemes ya hablaban de una desmejoría muy importante, casi irreversible. Vamos a compartir el tuit de la Cámara de Diputados, el tuit oficial, para despedirlo. La Cámara de Diputados de la Nación lamenta el fallecimiento de Luis Brandoni, reconocido actor y exdiputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre 1997 y 2001, y acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este difícil momento. También hizo lo propio la Unión Cívica Radical para homenajearlo y para despedirlo. Bueno, triste estas noticias, pero cuando se tratan por lo menos de miembros del mundo artístico, se dice que se fue de gira y que vamos a seguir compartiendo y disfrutando de todo su legado artístico. Le damos la bienvenida al diputado Almirón. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? están? Gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, ¿cuánto ha cambiado el país desde que Brandoni fue diputado hasta la actualidad, no? Sí, sí. Vaya si cambió. Sí, la verdad que, bueno, sentimos la pérdida de un ciudadano muy participativo en la vida institucional del país, tanto en la ciudad como a nivel nacional, y por supuesto en el mundo del arte es un símbolo para todos. Sin dudas. Diputado, ¿cómo ve hoy la participación de La Libertad Avanza en la vida parlamentaria, en la vida legislativa? ¿Cuánto cree usted que La Libertad Avanza está pudiendo dominar la agenda e instalar los temas que importan? Bueno, la verdad es muy corto el tiempo para hacer una evaluación de cara a lo que por ahí exigen determinada parte de la sociedad. Creo que hay un gran sector que nos ha acompañado en octubre. Fíjese que apenas han pasado 5 o 6 meses de la elección de octubre, y fíjese las cosas que en 2 años y 5 meses ha conseguido La Libertad Avanza. Ha conseguido una presidencia donde todavía no había partido político, en un plazo muy breve la constitución de una nueva fuerza política, se amplía la base de representación de 37 legisladores a 97, se obtiene la personería jurídica en los 24 distritos del país, se cambia prácticamente la orientación de las políticas a nivel macroeconómico, y en función a la agenda internacional se fijan metas absolutamente diferentes hasta el 2023. Se discuten temas que no eran de agenda durante 20 años. Se hace un control de daño en los primeros meses, se articula un proyecto de mediano y largo plazo, por eso ley bases, con una incorporación de temas a la agenda que parten de un proyecto en principio muy ambicioso, esos 660 artículos en la primera etapa, y después por supuesto es que es muy difícil consolidar un proyecto político si no va acompañado de previsibilidad, seguridad jurídica, y esto va acompañado de una tarea legislativa importante. Dentro de la Cámara, el presidente Martín Menem, que también hay que poner en valor, un dirigente político que se encuentra frente a la Cámara, a presidir la Cámara de Diputados de la Nación, con muy poca experiencia sin venir legislativa. de ella, claro. Claro, o sea, muy poca experiencia legislativa, y también el presidente de bloque, el trabajo de todos estos legisladores que en gran medida muchos no vienen de la política. Me parece que son 2 años, menos de 2 años y medio, con muchas cosas positivas para evaluar, y por supuesto que hay una agenda pendiente, y es natural que en la competencia de los primeros 2 años aparezcan, digamos, como parte de la agenda política del sector que no te acompaña, que no quiere gobernar, digamos, y no está dispuesto, digamos, a acompañar, muchas veces a hacer agujero en el mismo bote de los argentinos, y creo que es un poco lo que está pasando, y frente a esto nos encontramos quienes queremos que al país le vaya bien, quienes entendemos que el camino es dialogar. Fíjese, yo en mi provincia tuve elecciones a gobernador en el año pasado,
y hoy estoy, o sea, puesto a disposición de a quienes le tocan gobernar. Estoy mirando las cosas que le hacen falta a mi provincia, solidarizándome con aquellas cosas que veo que le faltan a la ciudad. Me parece que esa es la agenda de la responsabilidad institucional que tenemos todos. No estoy pensando en que al gobierno provincial le vaya mal. Por el contrario, quiero que le vaya bien. Terminó una competencia que es meramente electoral y después viene la parte de gestión, de trabajo en equipo y entender que el país es un país que está cambiando su matriz productiva, que mira hacia el mundo de otra manera, con otro enfoque. Así que me parece que yo soy de los que ven el vaso medio lleno. No, por supuesto, veo los problemas, analizo la coyuntura y se trabaja sobre eso. Diputado, yo le quería preguntar por lo que tiene que ver con la agenda parlamentaria de esta semana. Se analizó la posibilidad de avanzar con una sesión para Hojarasca para el día miércoles. Quería saber en qué estaba. Y bueno, si finalmente tienen previsto dictaminar mañana. Mira, esos temas puntuales, en principio nosotros, fíjate, en la práctica legislativa es un tema que lo manejan los presidentes de bloque. En este caso, el doctor Bornoroni, con el cual tengo permanente contacto, entiendo que no por la inmediatez y por lo menos por cómo se viene manifestando el grupo, pero es un tema que en profundidad lo maneja él porque tiene que ver con los acuerdos con los demás bloques. Yo con los demás bloques me manejo a través del presidente de bloque y los presidentes de bloques con el presidente de la Cámara fijan este tipo de agenda legislativa. Creo que en principio, por el tiempo, la inmediatez, faltan 48 horas, te diría, mañana hay algunas de las comisiones que tienen previsto este trabajo. Yo estoy en la comisión de obra, mañana tenemos comisión de obra. Claro. Ahora, este es un bloque que le lleva muchas buenas noticias a la Casa Rosada, al gobierno, pero hay una figura que no está recibiendo buenas noticias que tiene que ver con Federico Sturzenegger. La semana pasada, cuando estábamos terminando este mismo programa, nos enteramos que finalmente se iba a postergar el debate por la adhesión al Tratado de Patentes Internacionales. Ahora que no va a pasar con la ley de Hojarasca, ¿qué está pasando con los proyectos que quiere Sturzenegger que no caminan mucho? No, bueno, es parte del trabajo legislativo. Imagínense que nosotros no tenemos el número para entrar a sesionar sin acordar, digamos. Me parece que eso es importante y lo lleva adelante el presidente de la Cámara con el presidente de bloque, insisto, con estos temas que son temas de acuerdo parlamentario, y es natural que los temas cuando no están consensuados se vayan dilatando. Me parece que en el caso concreto de los proyectos del Ejecutivo en referencia a estos temas no son tratados porque hay una agenda legislativa distinta. La semana que viene sí vamos a sesionar, hay un trabajo que viene realizando todo el equipo de La Libertad Avanza, incluso las comisiones se vienen trabajando de manera expeditiva, comisiones que por ahí eran criticadas de no estar conformadas, hoy están todas conformadas, creo que solo faltan las bicamerales, que también creo que se avanzó sobre eso. O sea, por la sesión de la semana que viene se refiere al informe de Manuel Adorni. Sí, bueno, pero es importante para la sociedad y creo que tampoco se le ha esquivado ni a la presión política ni a la demanda que exista a nivel de medios para que cumpla institucionalmente una tarea que él nunca manifestó en estar en desacuerdo de concurrir. Eso también es importante aclararlo. ¿Compró pochoclo ya? Sí, compré el año pasado y se me echaron a perder, digamos. Me dijeron el año pasado, no llegamos a marzo, no llegamos después a abril, después... Ahora parece que no llegan al Mundial y bueno, me parece que más allá de eso, yo por primera vez en estos 2 años dialogamos mucho con otros espacios que al principio no dialogábamos. Veo que hay también una fragmentación porque la agenda electoral dentro de la oposición y creo que nosotros hemos encontrado siempre los canales para hablar con todos y entendemos que es un año difícil para todos los gobiernos. El segundo año siempre es un año difícil y no nos hemos cerrado en no conversar, en no dialogar, en no ampliar los consensos. Creo que a veces, por ejemplo, esto no se sesiona porque no se logran los consensos, pero nuestra prioridad es lograr el consenso y no generar situaciones que por ahí entramos al recinto sin lograr el consenso necesario y nos encontramos con un contexto que por ahí no es el favorable, ni tampoco es bueno que la sociedad
vea una Cámara Legislativa sin ese diálogo que tiene que tener, pues para eso votaron y encuentran en los legisladores esa capacidad. Además de legislar, está la otra parte política, que es el diálogo permanente. Se viene se viene el informe del jefe de gabinete. ¿Cómo, digamos, con muchas críticas de la oposición, que también amenaza con interpelaciones al jefe de gabinete? ¿Cuál es su balance de lo que se viene hablando, las presiones que hay de la oposición? ¿Cómo va a ser esa sesión? ¿Qué percibe? Bueno, en principio aplica la misma razón, las mismas razones que puse con La Libertad Avanza. Son 2 años de gestión. Hay muchas personas que no vienen de la política. En mi caso, yo había tenido experiencia legislativa antes de ser diputado nacional, si bien en mi comuna fui convencional constituyente. Uno la práctica legislativa la ve cómo se generan los acuerdos. Y en este caso yo creo que el jefe de gabinete ha sido en ese sentido siempre muy claro. No viene de la actividad política. Estos meses han sido muy difíciles para el espacio, también ha sido difícil para él. Y entiendo que hay una etapa donde todos tendemos a creernos de que no es bueno por ahí reconocer los errores. Me parece que por lo contrario se tratan de dilatar situaciones. Yo creo que en este caso ha habido un reconocimiento, se ha puesto siempre a disposición de las instituciones. Me parece que hay una tarea que es muy fuerte y una presión muy fuerte sobre estos 2 años de gestión, sobre los funcionarios que son relevantes para el gobierno. Adorni es una figura muy importante para este gobierno. Ha hecho una elección histórica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo ha posicionado como un referente muy importante y nosotros somos respetuosos de las instituciones. Está a disposición de la justicia, está a disposición del Congreso de la Nación y seguramente los canales institucionales dirán y dictaminarán en consecuencia, y me parece que en ese sentido estamos tranquilos de que tenemos que proteger la calidad institucional. Y en eso me parece que el trabajo que se está haciendo es muy bueno y más allá de las críticas me parece que hay actitud dentro del espacio de respetar siempre las instituciones. No vamos y no avanzamos sobre prejuzgamientos y sobre presiones políticas, sobre presiones de medios. Creo que el presidente es un claro ejemplo. No ha cedido aún en una alta exposición y con multiplicidad de agravios. Y se ha hecho cargo de agravios que son prácticamente de índole personal. Yo a veces veo en un canal de televisión haciendo zapping, que todavía soy de los que hacen zapping, hay un periodista que dice barbaridades, pero las barbaridades que uno no se puede imaginar y sin embargo no ha cambiado nada. O sea, el argentino sabe lo que votó en octubre, tenemos la convicción de que estamos haciendo las cosas bien y como dije, el periodo fue muy corto, 2 años y medio y la gente nos dio un crédito en octubre y lo tenemos que ratificar con el trabajo, con el consenso y con la mesura y con la prudencia y la confianza en las instituciones. No, perdón. Y le quería preguntar, con la confianza en las instituciones, hay una institución que no se está cumpliendo, que tiene que ver con la ley de financiamiento universitario. El gobierno apeló al máximo tribunal después de que un fallo de Cámara dictara a partir del viernes el cumplimiento efectivo de la ley. El gobierno ya presentó un proyecto de ley alternativo en febrero. Todavía no se han reunido las comisiones para empezar a trabajarlo. Entiendo que parte de la voluntad del oficialismo es que en las próximas semanas se avance con eso. Le quería preguntar si tiene previsto el oficialismo convocar finalmente a las comisiones en esta semana o la siguiente para trabajar en ese tema. Es interesante. Todas las cuestiones presupuestarias siempre dejan en evidencia que la frazada nos queda siempre corta después del 2023 hasta acá. Es decir, el presupuesto que tenemos en función de sostener el equilibrio fiscal y el déficit cero siempre genera este tipo de inconveniente. En este caso se da con una ley que fue sancionada sin asignación de partidas presupuestarias, donde el bloque tuvo una posición muy fuerte frente al tema de defender el déficit cero y defender el equilibrio fiscal, más allá de la sanción, que es una cuestión que no tiene que ver con la práctica y con las facultades que tiene el Poder Ejecutivo de llevar adelante lo que puede gastar y si realmente estamos en condiciones
de hacer efectivas esas erogaciones. Entonces me parece que por un lado está la posición fuerte y la estrategia jurídica. Por otro lado está la realidad económica. Es decir, yo entiendo que acá hay mucha gente que quiere gastar lo que no tenemos en lo que no podemos, digamos. Entonces hay una desesperación por generar dentro de la sociedad de que este gobierno tiene prioridades equivocadas. No, acá esto está claro, digamos. Hay un plan concreto, fue el sancionar leyes que den previsibilidad y que den seguridad. La primera etapa creo que fue ambiciosa, una segunda etapa era necesaria una reforma, fíjese lo que está pasando con la ley de modernización laboral, es decir, vos necesitas administrar tus recursos, generarle seguridad a la inversión, es decir, no puede ser, hablaba en Corrientes con un empresario en Corrientes, no puede ser que alguien que quiere abrir una cafetería no sepa qué ley laboral va a aplicar, cómo va a indemnizar, qué va a pagar. Volvemos a al mismo estratagema que nos planteaba el kirchnerismo con la ley de alquileres, la inseguridad jurídica, la imprevisibilidad, la debilidad y fragilidad institucional en la que en el desorden siempre terminan gobernando los mismos, los que imponen después de una larga tradición una manipulación de la política por sobre los intereses generales. Y en ese sentido me parece que es muy honesto este gobierno en decir, hay esto, se puede esto, sí, esto no se puede. Y es muy injusto que cuando cambia la composición del cuerpo legislativo, empiecen a mostrar los abusos dentro del Poder Judicial, como pasa en la cautelar que dictó el juez Ojeda hace unas 3 semanas por un planteo de la CGT, donde estamos a merced de un sindicato que nuclea obviamente a todos los trabajadores, pero con una cautelar podés suspender la aplicación de una ley que te impide desarrollarte, generar previsibilidad, dar seguridad a los mercados y brindar seguridad jurídica. Eso es lo que está pasando en el país. Hay 2 modelos, los boicoteadores, los que quieren que al país le vaya mal, los que quieren hundir el bote, los que quieren volver a retomar los privilegios que tuvieron y aquellos que están defendiendo un proyecto de país diferente. Bien, muchísimas gracias, diputado, por habernos visitado. Gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a estar tocando justamente el tema del financiamiento universitario y también algo en relación a la ley Hojarasca, pero eso en un ratito. Ya regresamos, pausa breve y seguimos adelante con Consenso. Me quedo... La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
Recién el diputado Almirón en piso hablaba del segundo año de gobierno. Nosotros vamos a también a transcurrir este segundo año pensando que es el año de las reformas a distinto nivel, ¿no? Y la ley de hojarasca engloba un poco estas reformas que pretende el gobierno nacional. El primero estuvo signado por el debate alrededor de la ley bases, que también estuvimos conversando, y esta va a venir marcado de alguna manera por estas reformas. El presidente de la Nación, cuando presidió la apertura del año legislativo, habló de 90 reformas. Vamos a ver si estamos a ritmo para seguirle el pulso a esas 90 reformas, pero bueno, arrancamos por por la ley de hojarasca. Sí, la ley de hojarasca en realidad lo que pretende es limpiar un poco el digesto legislativo, porque hay un montón de normas que ya están obsoletas, que no se usan, y algunas, bueno, que sí se usan, pero que el gobierno no las quiere, como el financiamiento de algunas instituciones, como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios. Pero vamos a nuestra primera placa. El gobierno había enviado en el 2024 este proyecto. Ahora volvió a hacer una nueva versión de la ley de hojarasca, que es para eliminar la legislación obsoleta. Mañana esta iniciativa se va a tratar en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, y va a concurrir un conocido de esta casa, Alejandro Cacase, secretario de Regulación, exdiputado nacional de la Unión Cívica Radical y hoy funcionario del gobierno libertario. O sea, ¿le estaba dando forma o le va a poner la cara a la ley de hojarasca? Exactamente. Perfecto. Que aparte lo viene trabajando también, ha trabajado bastante en este tema. Que propone eliminar más de 100 leyes que están vigentes, pero que muchas no se utilizan en la mayoría. Que fueron reemplazadas por nuevos marcos normativos o fueron superadas por temas tecnológicos. O que quedaron totalmente obsoletas. Vamos a nuestra siguiente placa. ¿Cuáles son aquellas que afectan libertades individuales? Aquellas que te decían cuál música tenías que escuchar, que obligaban a los canales de televisión y la radio a tener 1 hora por día para tener medios, información del gobierno, la información oficial, no la que era el periodista, sino la información oficial. Otras que eran automáticas, que son burocráticamente redundantes, otras que se refieren a temas que ya no existen y otra que tiene que ver con fondos, con financiamiento de otros, digamos, de organismos que el gobierno no quiere financiar. Sil, te voy a interrumpir en esta placa, sé que tenés muchas más para seguir compartiendo y además porque es el debate que se viene y queremos estar bien atentos, pero le vamos a dar la bienvenida a nuestro próximo invitado que ya está conectado y en un ratito retomamos ahí donde metimos el punto. Estamos hablando de la ley de hojarasca, tiene este nombre lírico y tiene que ver con agilizar un poco el trabajo parlamentario, dejando de lado leyes que, digamos, por distintos motivos ya no tienen sentido de seguir ahí. Y quiero darle la bienvenida a nuestro próximo invitado. Él es el diputado Diego Giuliano. Hola, diputado, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo le va? Un gusto grande saludarlos. Gracias, muy amable, lo mismo para nosotros. Bueno, estábamos hablando de este debate que se viene, una ley que en su momento yo me acuerdo que Sturzenegger la comparó con el método del orden, el método de la japonesa Marie Kondo. Dice, yo me vengo a poner en funcionamiento lo mismo dentro la cara del diputado. Voy a poner lo mismo, voy a hacer, ordenar en cajitas la legislación vigente y la que no, las voy a donar. Me las voy a sacar de acá para agilizar el trabajo. ¿Qué le parece este debate que se viene? La verdad que hay una cantidad de metáforas que se plantean en este tema que algunas son tan sobreabundantes como las leyes que se pretenden derogar. Digo, el proyecto se presenta como una tarea de limpieza normativa, como si estuviéramos frente a un simple ordenamiento técnico del sistema jurídico. Pero yo creo que no, que lo que hay detrás de esto no es una poda, sino que es un cambio de modelo de Estado, que es lo que propone muchas veces el gobierno con escasa argumentación. Yo diría, primero, creo que Sturzenegger debería tener alguna otra cosa más importante que hacer que esta. ¿Por qué le digo?
Porque en el sistema constitucional existe lo que se llama la derogación por desuetudo. Es decir, el desuso de las normas hace que se deroguen sin que haya necesidad de reunir al Parlamento para derogar, por ejemplo, la ley que tiene que ver con las penas de azotes. Es decir, como sancionar penas de azotes. Eso no se usó hace siglo y medio. Con lo cual está derogada por desuetudo, por desuso. No es necesario reunir al Congreso, porque si es hacer una poda o un ordenamiento normativo, le faltan un montón de leyes que tampoco se usan y que, bueno, no están consignadas en esta ley de hojarasca, que como denomina el ministro Sturzenegger, que la verdad que más que un ministro de desregulación del Estado, tiene un objetivo que es la destrucción del Estado, lo dice con todas las letras. Entonces, más que poda, es un cambio de modelo de Estado. Y diputado, Segundo, sí, no, dígame. perdón, me meto brevemente en lo que nos estaba diciendo. ¿Nos puede decir qué leyes considera usted que deberían sí ser podadas? Bueno, hay leyes que, obviamente, esta ley que tiene que ver, por ejemplo, con los azotes, obviamente, las leyes que tienen que ver con exigir microfilmación o promover la televisión color en la Argentina, a ver, Pero de las que, obviamente. pero de las que no están en el proyecto, digo. Y usted considera que Bueno, sí. hay leyes que tienen que ver con regulaciones que a lo mejor tienen otro tiempo, otra época, que tienen que ver con la caballería, que tienen que ver con el transporte de materiales que hoy ya no existen, o que tiene que ver con la regulación, por ejemplo, de la circulación en las zonas urbanas de carruajes, por supuesto. Hay leyes históricas que tienen ese sentido. Derogadas por desuetudo, por desuso. Ahora, esto es un cambio de modelo de Estado. Aquí quieren camuflar con los azotes, con esas leyes obsoletas, absurdas, de otro tiempo, de otra época, por ejemplo, la cuestión de modificar parámetros de intervención del Estado en materia de salud, o parámetros que tienen que ver con la cultura, o con la agricultura, por ejemplo, el tema de apicultura, de cunicultura, todo eso está derogado. O la promoción del teatro. Entonces, creo yo, y algo mucho más grave, que tiene que ver, por ejemplo, con la modificación del sistema de promoción a las cooperativas, algo que en Santa Fe tienen muchísimo valor. Entonces, están intentando en un paquete con 2 o 3 o 10, no importa, usted sabe que son 62 leyes nacionales que se derogan. Bueno, hay algunas que son claramente obsoletas y que ya no existen como leyes. Vamos a derogar cosas que ya no existen. Y otras que son todavía para analizar, por lo menos para analizar, convocando a los sectores que tienen que ver con esto. Usted no puede derogar la exención de que hay sobre los inmuebles que son capital de las cooperativas sin hablar con el movimiento cooperativo. Usted no puede modificar las leyes de vacunación sin hablar con las áreas de salud. Entonces, creo yo que es algo muy obsoleto el de hacer una ley ómnibus de derogación cuando faltan otras leyes que deberían. Esto tiene que ver con su pregunta, ¿no? Que a lo mejor usted pregunta como para decir, a ver, ¿dónde encuentro que lo que dice Giuliano, hay otras leyes, ¿de dónde las saca? Hay muchísimas leyes hoy derogadas por desuetudo que no están en la ley hojarasca. Y hay otras que están y que antes de derogarlas habría que, por lo menos, generar un sistema de opinión, de consulta y de análisis del impacto, ¿no? Diputado, ahora el gobierno va a mandar un nuevo proyecto para pagarle a los fondos buitres. No sé si estuvo leyendo de que, bueno, lo anunció el gobierno, parece que está llegando en las próximas horas. ¿Usted qué opina? Los fondos buitres, mire, la verdad que estamos con la agenda del día, que es ley hojarasca, todas estas cuestiones. Tendré que analizarlo, tendré que estudiar lo que envían, ¿no? Porque usted vio que tenemos una práctica de anunciar
sin enviar. Entonces, lo estudiaré profundamente. Diputado, un tema que usted conoce profundamente es el área de transporte. Se han dado distintas discusiones respecto de la eliminación de los subsidios, de para qué están diseñados los subsidios, que cuánto tiene que costar el precio del pasaje, que qué pasa en un país cuando el moverse en el transporte masivo es algo para muchos invalidante, imposible. ¿Qué piensa que tiene que realizarse en materia de transporte aquí en el Congreso de la Nación y como política pública, digamos, cómo podría mejorarse el tránsito de los argentinos por el territorio? Sobre el transporte, y eso yo opino desde mi lugar, por supuesto, como siempre uno lo hace, creo que ha puesto una bomba en el transporte porque primero lo que se ha hecho es cancelar el subsidio, el fondo compensatorio al transporte del interior del país, con lo cual lo que veníamos diciendo de que iba a aumentar la tarifa desproporcionadamente sucedió. Entonces hoy tenemos provincias con tarifas de 1.500, 1.470 pesos. En lo que se refiere al transporte del AMBA, han tenido más temor a hacer cambios por el temor también que significa las modificaciones de tarifa en transporte respecto de la sensibilidad social. Lo que digo es, ¿por qué pusieron una bomba? Porque cancelaron el fondo compensatorio, duplicaron en el AMBA, es decir, hicieron una discriminación muy fuerte desde el punto de vista federal, pero hoy tienen otro problema, que es el problema de la economía. Entonces, se está bajando gente del colectivo. Y por más subsidio que uno quiera ponerle, que es lo que el gobierno nacional, en contra de lo que dijo Milei en la campaña, está haciendo en el AMBA, la verdad que no alcanza. Y no alcanza porque la gente, el vecino, el usuario, se baja, primero porque el transporte cada vez es más caro, cada vez impacta más fuerte en los ingresos de las familias. Tercero, porque, bueno, cuando se pierden 300.000 puestos de trabajo, que es el resultado de la libertad avanza en la gestión económica, sin duda que se baja gente del colectivo. Y cuando se pierden más de 20 y pico mil pymes, obviamente, y cuando el consumo empieza a tener una retracción tan fuerte y la industria tan fuerte, la sociedad empieza a o no viajar en transporte público o utilizar otro medio, la motito, el auto particular, compartir auto particular, las plataformas. Eso impacta fuerte sobre el transporte público, que es lo que creo que es lo que de bueno tenemos que conservar. Es decir, un país con transporte público es un país desarrollado o en vías de desarrollo. Si ustedes ven los países que están en la crisis más grande de su economía y de su desarrollo, van a ver la motito, el desorden en la calle, los colectivos destruidos con la gente colgada. Eso en la Argentina tenía un despliegue diferente. Si vamos a seguir con esta política en materia de transporte, vamos a una pauperización muy fuerte. Y no hay subsidio que alcance. A pesar de que hoy la palabra subsidio, ustedes saben, es una especie de mala palabra, creo que el subsidio en materia o la compensación de tarifa en materia de transporte para aplanarla, para que el trabajador, el estudiante, la persona que necesita moverse en una ciudad o en una metrópoli, en una región, tenga transporte, es un valor a tener en cuenta. Bien, y por último, le quería preguntar, porque recién usted estaba mencionando distintos aspectos de la ley de hojarasca, algo que me parece que es interesante que empieza a pasar en las comisiones, que es la participación de cada uno de los sectores en el debate de las leyes. Y en este sentido le quería preguntar por las economías regionales, porque esos sectores se han expresado durante el debate de la ley bases, ¿no? Presentándose como los sectores afectados, y fue muy valioso ese intercambio. De hecho, parte de lo que ahí dejaron se pudo recuperar y se pudo revisar. ¿En qué situación están hoy las economías regionales? Bueno, está muy claro que hay una retracción económica muy fuerte. El problema es la economía. Y miren, desregular es muy fácil. Es un decreto, 2 decretos de última. Y con 2 decretos usted puede destruir una economía regional. Cuando usted
hace lo que el gobierno nacional está haciendo, y esto por supuesto lo digo con todo respeto, pero es una ideología que plantea una apertura indiscriminada de las importaciones. Fíjese cómo rápidamente dio la vuelta el sistema. Amplían enormemente las importaciones, indiscriminadamente. Los containers en el puerto de Rosario llegan hasta la avenida. Nunca hemos tenido tanta cantidad de containers. Yo no tengo nada contra el trabajo asiático ni de cualquier lugar del mundo, pero primero está el trabajo argentino. Y esto hay que encontrarle un equilibrio, un país abierto al mundo, pero con una, por lo menos, análisis razonable de cuándo hay una competencia desleal sobre la industria nacional y sobre la mano de obra nacional. Eso ha impactado sobre las economías regionales. Desde el vino, los limones en Tucumán, la caña de azúcar y las demás actividades que tienen que ver con la industria de todo lo que es la línea blanca, las maquinarias de la metalmecánica. Todo eso hoy tiene un impacto muy, muy potente, sobre todo en provincias que son fuertemente industriales o que han tenido un desarrollo industrial previo. Creo que hay que cambiar el rumbo. Bien. Y que, fíjense, ¿por qué digo dio la vuelta completa? Porque ahora están bajando las importaciones porque no hay consumo. Es decir, usted rompe estructuras de economía regional, se cierran pymes, se caen empleos, hoy estamos en un 9% de desempleo ya en algunas provincias, y eso genera una baja en el consumo, por lo tanto ya ni siquiera lo importado se puede comprar. Y creo que esto hay que atenderlo. Hay que atenderlo desde el Congreso también. Por eso estamos trabajando en leyes de desendeudamiento, estamos trabajando en leyes que permitan a la sociedad recuperar un atisbo de consumo, primero para mejorar la calidad de vida y segundo para que la economía empiece a girar de manera virtuosa, que es la manera en que debe hacerlo. Bien. Diputado, bueno, le agradecemos mucho este contacto con nosotros, todos los temas que hemos tratado y obviamente que seguimos de cerca la agenda legislativa y acá tiene siempre las puertas abiertas para contarnos incluso de sus proyectos y todo lo que está haciendo desde su sector. Gracias. Es un gusto siempre hablar con ustedes y poder opinar, dar nuestra idea sobre algunos proyectos que por supuesto están en el medio de la polémica, pero que vale la pena la pluralidad para discutirlos. Hasta la próxima entonces, diputado. Hasta ese momento. Gracias. Bueno, Sil, ay, perdón, justo lo pisé sobre la despedida. Estábamos hablando de la ley de hojarasca, sobre la que probablemente no haya dictamen, pero igual estábamos avanzando sobre ese tema. No va a haber sesión. Sesión, perdón, lo dije mal yo. Sí, perdón. No, está bien. Entonces Discúlpame. estábamos hablando de los ejemplos que había de las leyes que querían, digamos, derogar el gobierno. La ley que inhabilita por 10 años, la ley que a la autoridad aplicar azotes, a la ley que permitían el descubrimiento de minas de carbono, que autorizaban o exigían la televisión color, otros temas también que el gobierno quiere sacar, pero eso ya generan un poquito más de debate en el Congreso, es el tema que le permitía a los legisladores usar la oblea de libre estacionamiento. Ahí hay un debate y me parece que la mayoría no lo va a querer aceptar. Otro de los temas que imponía prisión a los argentinos que propiciaron sanciones económicas contra política del Estado y las leyes que imponían un carnet a los mochileros. Yo no lo llegué a usar eso. Fui mochilera y no llegué a usar el carnet de mochilera, aviso, por las dudas. En los fundamentos del proyecto dice que hay muchas de estas normas fueron dictadas con el solo objetivo de perseguir oponentes políticos o de controlar la ciudadanía. Vamos a nuestra última placa. Otro de los fundamentos era cada trámite adicional suma tiempo, esfuerzo y dinero que se pierden no solo en cumplir las normas, sino en conocer cuáles son ellas. Estos son los argumentos del gobierno que quiere derogar más de 100 leyes y que algunos puede ser que tenga respaldo legislativo y otras van a generar más debate, como el financiamiento del Círculo de Legisladores,
de la Federación Argentina de Municipios y el tema de las obleas, que creo que los diputados no quieren Sí. que le saquen las obleas. Pero bueno, no, algo que pasa mucho con este debate tiene que ver con los propios legisladores, ¿no? Silvia, nosotros lo hablamos bastante diciendo esto no le interesa demasiado a nadie, no cambia No. mucho la vida de las personas. Lo que va a generar discusiones si pueden estacionar o no pueden estacionar los diputados y cuánto de las dietas se les descuenta para el círculo de legisladores. No mucho más, no es un tema que convoque a acalorados debates políticos como si nos dio la ley de glaciares O o la la base. reforma laboral, ¿no? O la O de como los base. proyectos que se vienen en el Senado, el gobierno mandó Sí, claro, el proyecto de de expropiaciones. discapacidad. Tiene expropiación de inviolabilidad, de propiedad privada. Tiene el tema de salud, el tema de discapacidad, donde hacen profundas modificaciones en la ley de discapacidad. Sí, yo Anticipo, que no son solamente el tema de cambiar los requisitos para acceder a un certificado de discapacidad, es también cómo se actualizan las prestaciones por discapacidad y lo que cobran por pensiones por discapacidad. No está tanto con las prestaciones, Claro. sino con los cobros de las pensiones. El tema de salud mental se va a permitir un tema que están pidiendo mucho los familiares con el tema de las internaciones, que se pueda disponer las internaciones un equipo disciplinario médico, aún en contra de la voluntad de la propia persona, pedido por los familiares esta modificación. Sí, en caso de que sean peligrosos para sí o para terceros. Estamos sobre el final del programa, se pasó volando porque bueno, hoy tuvimos la superproducción de tener Sí. 2 invitados, 2 diputados, 2 protagonistas de 2 sectores totalmente contrapuestos, así que eso es lo valioso de esta pantalla, ¿no? Gran Poder laburo de escuchar- Cintia, la productora. Gran laburo, sí, de Cintia y todo todo el el equipo, Sí, obviamente, excelente. y también la predisposición de los diputados de querer pasar por acá y hablar libremente de todos los temas, eso es algo que valoramos muchísimo. Sil, nos vemos el lunes próximo. El lunes próximo nos vemos. Aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar. Traeremos seguramente toda la agenda parlamentaria de la otra semana, que sí va a ser muy abultada. Muy bien. Bueno, Tony, lo mismo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Meli. Que tengan ustedes una gran semana, pero se quedan aquí en la pantalla de TV. Todo lo que pasa en el Congreso pasa por acá y nos vemos con ustedes mañana, obviamente, donde vamos a estar en vivo haciendo consenso a partir de las 12. Chau, que tengan una linda tarde.